Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo el primer video de endocrinología hablando sobre síndrome de Sheehan. Pues bien, ¿de qué voy a hablar en este video? Voy a hablar sobre sus generalidades, qué es este síndrome, su epidemiología y factores de riesgo que son muy importantes a la hora del diagnóstico, la etiopatogenia, el cuadro clínico, cómo sospechar que una paciente tenga este síndrome y pues el diagnóstico y el tratamiento, ¿va? Pues bien, empezando, ¿qué es el síndrome de Sheehan? Es una necrosis de la glándula hipófisis, ¿ok? ¿Cuál es la glándula hipófisis? Es esta que vemos en la imagen que está acá, ¿ok? Esta glándula hipófisis se localiza en la silla turca, en esta parte de acá, que vemos que es parte del hueso esfenoides. Ahí está la glándula hipófisis. La glándula hipófisis se divide en un lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, y un lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Ambos lóbulos pues secretan hormonas, que estas hormonas se van a ir a órganos blancos y para realizar funciones en el cuerpo, ¿ok? Bien, esta glándula hipófisis es irrigada tanto por la arteria hipofisaria superior como la arteria hipofisaria inferior, ¿ok? Entonces, dice una necrosis de la glándula hipófisis secundaria a una hemorragia postparto. Ok, entonces, en una paciente embarazada, o sea, una mujer, ocurre una hemorragia postparto, lo que produce la necrosis de la glándula hipófisis. Ok, y esto que va a producir una disminución, ya sea parcial o total, de las hormonas secretadas. Ok, entonces por eso el concepto de este síndrome de Sheehan es necrosis de la glándula hipófisis secundaria a hemorragia postparto con disminución parcial o total de las hormonas secretadas. Bien, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que simplemente la hemorragia postparto ya es muy infrecuente, que va del 3 al 4%. Y en cuanto al número de casos, va de por cada 100.000 nacimientos, solo 5 pueden presentar síndrome de Sheehan, ¿va? O sea que es muy poco la epidemiología, los casos de aparición de este síndrome. Y en cuanto al diagnóstico, puede ser muy tardío porque puede ir de 1 a 33 años. ¿Por qué? Porque una vez que falla esta glándula hipófisis o que sufre una necrosis, tardan en aparecer algunos de los síntomas. Entonces por eso es de que luego el diagnóstico es muy tardado. Ahora bien, en cuanto a los factores de riesgo que van a ser muy importantes, obviamente desde el concepto ya podremos entender que un embarazo es un factor de riesgo, obviamente, en las mujeres, así como también la multiparidad, como el parto instrumentado, el crecimiento de la glándula hipófisis, que ya vamos a entender un poquito más esto cuando hablemos de la fisiopatología, polihidrapnios, que exista mucha cantidad de líquido amniótico, y corioamnionitis, que es la infección como tal del líquido amniótico y pues de las membranas que lo contienen, así como la inducción del parto o la silla turca pequeña y la alteración de la coagulación. Estos son factores de riesgo importantes para la predisposición o para que se llegue a dar el síndrome de Sheehan en una mujer embarazada. Ok, bien. Ahora sí, pasemos a la etiopatogenia. Ya les decía yo que esta glándula hipófisis como tal se divide en dos lóbulos, ¿no? En el anterior, que es la adenohipófisis, y en el posterior, que es la neurohipófisis. Y estos dos lóbulos pues secretan hormonas, como las podemos ver estas de acá, que las estoy encerrando de rojo. Estas que están acá, las que están acá y acá, como tal las libera el hipotálamo. Estas hormonas del hipotálamo van a actuar sobre la glándula hipófisis, la protagonista de este video, y esta glándula hipófisis va a secretar otras hormonas que van a ir a los órganos blancos, como los riñones, como el aparato reproductor, la glándula tiroides, las glándulas mamarias, hígado, huesos, etc. ¿Ok? Entonces, esto es lo normal que debe de secretar, ¿va? Todas estas hormonas en una paciente normal son las que se deben de secretar, y obviamente a niveles adecuados, que pues ya iremos viendo una por una en videos próximos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con este síndrome de Sheehan? Las que más se van a ver afectadas en esta necrosis o en esta lesión de la glándula hipófisis son las hormonas pituitarias anteriores o del lóbulo anterior, o también conocido como adenohipófisis. Y las que más se ven afectadas en un inicio son la prolactina y la hormona del crecimiento, ¿ok? Y ya después, un poquito después, pues ya se van a ver afectadas también la hormona corticotrópica y la hormona estimulante de la tiroides, ¿va? Entonces las principales y las primeras que se afectan son la prolactina y la hormona del crecimiento, y después la de la tiroides y la adrenocorticotrópica, ¿va? Entonces, ahora sí, ya entendiendo esto, vamos a ver qué es lo que pasa en este síndrome de Sheehan. Pues bien, en una paciente normal, aquí tenemos la glándula pituitaria. Ok, aquí está todo normal. Después ocurre el embarazo, en donde la glándula pituitaria crece, empieza a crecer. Y un factor predisponente a que esta glándula pituitaria, esta glándula hipófisis, se comprima, es de que existe un tamaño pequeño de la silla turca. ¿Por qué? Porque crece la glándula, pero el hueso pues no crece, o sea, el hueso va a ser el mismo, el espacio que exista para esta glándula va a ser el mismo. Entonces, al crecer esta glándula pituitaria en el embarazo, pues obviamente se puede llegar a comprimir. Esto siempre y cuando pues obviamente también la silla turca de una paciente pues esté más pequeña de lo normal. Ahora bien, ¿por qué es que crece esta glándula hipófisis? Porque en el embarazo, al generar pues otra vida o un bebé, pues obviamente se necesitan más hormonas de lo normal, porque pues están generando nuevas células, músculos, huesos, o sea, muchos tejidos. Entonces obviamente necesitamos incrementar los niveles de hormona en el embarazo. Por ende crece esta glándula, entonces es normal de que crezca esta glándula. Pues bien, entonces hasta ahorita empieza el embarazo, crece la glándula hipófisis y junto con un pequeño espacio de la silla turca, pues empieza a comprimir esta glándula. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esta compresión de la glándula pituitaria? Que exista una isquemia. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta isquemia? Es de que no le llegue tanta sangre a la glándula hipófisis. Y de igual forma, en el embarazo, se me olvidó mencionarles de que obviamente al crecer en el embarazo, porque necesitamos más hormonas, obviamente también necesita más irrigación, necesita más sangre, necesita más nutrientes. Entonces, si ocurre una isquemia, ahí es en donde empieza a fallar la glándula pituitaria, la glándula hipófisis. Entonces, empieza la isquemia, ¿ok? Y junto también a factores genéticos, también que pueda existir una anomalía en la coagulación en esta paciente, o que exista un posparto severo, o sea, una hemorragia en el posparto. Estos factores de riesgo provocan la necrosis de esta glándula. ¿Por qué? Porque es muy importante el posparto, la hemorragia en el posparto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre en esta hemorragia? Ya les dije, la glándula hipófisis necesita mucha sangre, muchos nutrientes. ¿Por qué? Porque pues está creciendo por lo mismo del embarazo. Entonces, si está comprimida y si ocurre además una hemorragia en el posparto, la hemorragia provoca que baje la cantidad de sangre en el cuerpo y que además disminuye la presión arterial. Por lo tanto, existe un vasoespasmo, después una trombosis y después la isquemia. Por eso es de que es muy importante el factor de riesgo, bueno, el antecedente de una hemorragia en el posparto. Entonces, al no tener tanta sangre la glándula hipófisis, obviamente se necrosa. Empieza la isquemia y después se necrosa. ¿Y qué cantidad de sangre es importante de hemorragia? Pues 500 mililitros, ¿va? Por eso se los puse ahí en la imagen. Y bien, ¿qué es lo que ocurre entonces con la necrosis posparto de la glándula pituitaria? Junto con todos los factores de riesgo que les mencioné para propiciar esta necrosis, pues las deficiencias de estas hormonas, de la hormona del crecimiento, de la prolactina, de la tiroidea, etcétera, ¿va? Entonces, si ocurre esta necrosis, hay déficit de las hormonas que ya previamente les he mencionado. Entonces, esto es lo que provoca como tal la necrosis de la glándula hipófisis por una hemorragia en el posparto. Y bien, aquí les puse otros datos que, por ejemplo, en el embarazo, bueno, en una paciente normal sin embarazo, pues normalmente la glándula hipófisis
mide de 4 a 8 milímetros, pero ya en el embarazo, con el crecimiento de esta glándula, es normal que crezca de 10 a 12 milímetros, ¿va? En el primer trimestre aumenta del 40 al 50% y en el tercer trimestre ya aumenta del 120 al 135%. Entonces, como tal, esta es la etiopatogenia del síndrome de Sheehan. Ahora bien, en cuanto al cuadro clínico, ¿cómo sospechar que nuestra paciente tiene síndrome de Sheehan? Pues bien, llega nuestra paciente y nos empieza a decir que tiene falla en la lactancia. ¿Cómo nos lo dice? Pues, oiga doctor, le he tratado de alimentar a mi bebé, pero pues no sale leche. También alteraciones de los ciclos menstruales, como la menorrea, donde la paciente pues nos va a decir, oiga doctor, es que no he menstruado, no me ha llegado el periodo, etcétera. También que nuestra paciente nos diga que ha tenido caída del vello púbico o axilar, que ha tenido atrofia mamaria, o sea, como que ha sentido que se han ido achicando como tal las mamas, que tenga sequedad de piel o caída del cabello. Entonces, estos datos nos van a sugerir de que nuestra paciente tenga un problema hormonal. Ahora, si esto lo añadimos a nuestro antecedente de que nuestra paciente en el parto tuvo una hemorragia, ok, entonces empezar a sospechar del síndrome de Sheehan, ¿va? Y bien, ya nosotros pues vamos a detectar, ok, ¿serán acaso entonces estos datos o síntomas y signos de hipotiroidismo y o insuficiencia adrenal por obviamente déficit de hormonas? Ok, vamos a ver. Esto pues ya lo vamos a avalar con los datos de laboratorio e imágenes, ¿va? Que ahorita voy a pasar con ello. Entonces, ¿qué síntomas encontramos en nuestra paciente? Los síntomas iniciales son la amenorrea y la agalactia, ¿va? Recuerden, alteraciones menstruales y que no produzca leche como tal las glándulas mamarias, ¿va? Estos serían como los síntomas iniciales que nuestra paciente podría tener. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas por déficit de hormonas hipofisarias? Pues como lo podemos ver aquí en la imagen, son estas. Por ejemplo, un déficit de la hormona adrenocorticotrópica pues va a dar fatiga, sodio bajo en sangre, pérdida de peso, etc. Si es un déficit de las hormonas tiroideas, pues fatiga, aumento de peso, piel seca, que es lo que tiene nuestra paciente, intolerancia al frío, estreñimiento. ¿Ok? Ahora, si nos vamos por ejemplo a la prolactina, pues imposibilidad de dar el pecho al recién nacido, que es lo que les estaba mencionando. Y de igual forma con las demás hormonas, que pues en próximos videos vamos a ver más sobre el déficit de estas hormonas. Y bien, ahora encontramos dos presentaciones, la presentación aguda y la presentación crónica de este síndrome. Aguda va a indicarnos que hay una insuficiencia adrenocórtica, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué en aguda? Porque al haber esta insuficiencia adrenocórtica vamos a encontrar una hipotensión o shock, taquicardia, hipoglucemia, hiponatremia, fatiga extrema, náuseas y vómito. ¿Por qué? Porque esta insuficiencia adrenocórtica, este déficit de hormonas provoca, es la principal causa de mortalidad. Es más que nada una emergencia tratar esta insuficiencia. Como lo vamos a ver en el tratamiento, es la primera causa de mortalidad. Es la primera hormona que hay que reemplazar, que hay que darle terapia, ¿ok? También podremos encontrar signos de mixedema o de colapso circulatorio. Mientras que ya de una presentación más crónica, es lo más común. La presentación crónica es la más común. ¿Y por qué es que después aparecen? Porque normalmente cuando sufre necrosis la glándula hipofisaria, pues no es tan común que dé signos luego o al día siguiente, sino que poco a poco el cuerpo va detectando de que ya no tiene suficiente hormona, de que ya se le acabaron los almacenes de tal hormona. Entonces ahí es cuando empieza ya a existir los problemas. ¿Como cuáles? Como astenia, fatiga, reducción de la fuerza muscular, piel seca, arrugada, constipación, intolerancia al frío, náuseas, vómitos, pérdida de vellos axilares y púbicos, amenorrea, que son síntomas y signos que les mostraba al hablar de la paciente, infertilidad, agalactia, lentitud mental, apatía. Todos estos son los síntomas ya de presentación crónica, así como también diabetes insípida, ¿va? Entonces recuerden, para que lo entiendan de mejor forma,
Si falta tal hormona, van a haber tales síntomas. Si falta la hormona tiroides, pues van a haber tales síntomas. Si falta la hormona del crecimiento, van a haber tales síntomas. Así, pero poco a poco, a lo largo de los demás videos que voy a subir de endocrino, pues vamos a entender más estos, ¿va? Entonces, estos son como tal todos los síntomas que puede tener una paciente con síndrome de Sheehan. Ahora bien, vamos al diagnóstico. Primero, laboratorios. Vamos a poder encontrar hiponatremia, alteraciones hematológicas, como cuáles, bueno, una anemia normocítica normocrómica y también una pancitopenia, ¿va? Así como también hipotiroidismo y, ojo, el TRH normal. ¿Y por qué decidí poner esto? Para que entiendan una cosa. Vamos a regresar tantito. Y es que como tal, lo que está afectado son la producción y secreción de hormonas de la glándula hipófisis, o sea, todas estas, pero las del hipotálamo normalmente van a estar bien, se van a encontrar bien. ¿Por qué? Porque el problema no es del hipotálamo, sino de la hipófisis. Entonces por eso les puse esto. Va a haber un hipotiroidismo porque se afectaron la secreción de la hormona estimulante de la tiroides por la hipófisis, pero como tal los niveles de TRH van a estar normales porque el hipotálamo va a estar bien. Después vamos a poder encontrar hipocalcemia, hipomagnesemia e hipocalemia, ¿ok? Y en cuanto a las imágenes, vamos a necesitar de resonancia magnética y de una TAC. En cuanto a los datos iniciales, vamos a encontrar una glándula hipófisis agrandada con un infarto a nivel central. Recuerden, va a haber una necrosis de esta glándula, ¿va? Pero en casos iniciales pues vamos a poder simplemente ver una glándula hipófisis agrandada con un infarto a nivel central, mientras que ya en fases más tardías o en crónicas ya vamos a poder encontrar atrofia progresiva o silla turca vacía, ya sea una silla turca vacía total, que es en el 70% de los casos, o una silla turca vacía parcial, que es en el 30% de los casos, ¿va? Y aquí lo podemos ver, aquí están las resonancias, estas dos, y aquí están la TAC, todas estas, ¿va? Entonces, aquí podemos ver como tal a la, por acá como tal la silla turca, por acá la silla turca, en donde en las de arriba está normal y en las de abajo está ya vacío. Aquí está normal y aquí está vacío. Y de igual forma aquí lo podemos ver en la resonancia magnética. Si nos damos cuenta, aquí todavía está, aquí está agrandada nada más en estas dos, pero ya aquí abajo ya no está. Si se dan cuenta, aquí se ve más gris, y aquí ya se ve más negro porque pues ya está vacío. Es aire lo que existe ahí nada más, por la necrosis o por la pérdida como tal de la glándula hipófisis, ¿ok? Entonces estas son las imágenes. Y ya resumiendo un poquito todo esto en cuanto a los síntomas y al diagnóstico, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico en este paciente, en nuestra paciente con síndrome de Sheehan? Pues la historia de hemorragia posparto. Recuerden, la hemorragia posparto es el factor principal número 1 del síndrome de Sheehan por la isquemia de la glándula hipófisis, ¿va? También el choque severo con transfusión de sangre, la ausencia de lactancia y amenorrea como datos iniciales en nuestra paciente, y así como también el hipopituitarismo parcial o total y la silla turca vacía parcial o total por métodos de imagen, ya sea en TAC o resonancia, ¿ok? Y ya por último el tratamiento pues es la reposición hormonal, como lo vamos a ver en videos próximos. Si falta tal hormona, hay que darle la terapia reposicional de esa hormona. Si faltan hormonas tiroideas, pues hay que dar hormonas tiroideas. Si falta hormona del crecimiento, pues hay que dar hormona del crecimiento, como lo podemos ver en este cuadrito, que pues no se los voy a explicar tanto porque, como les digo, cuando veamos los padecimientos de cada una de estas hormonas, de cada una de estas glándulas hormonas, pues ahí vamos a entender un poquito más sobre la terapia hormonal, pero simplemente para que entiendan de que primero tratar la insuficiencia adrenal, o sea, el déficit de la hormona adrenocorticotrópica, ¿va? ¿Por qué? Porque es la causa número 1 de la mortalidad, como ya se los estaba mencionando antes. ¿Y cómo se va a tratar? Pues con hidrocortisona o prednisona, ¿ok? Luego, la segunda hormona a tratar en este síndrome son las hormonas tiroideas. ¿Por qué no primero las hormonas tiroideas y después de la insuficiencia adrenal? Puesto que las hormonas tiroideas como tal
la función que tienen es aumentar el metabolismo del cuerpo. Entonces, si aumentamos primero el nivel de hormona tiroidea, va a aumentar el metabolismo del cuerpo. Y al aumentar el metabolismo del cuerpo en una paciente con síndrome de Sheehan, va a requerir más de estas hormonas adrenocorticotrópicas. Pero al no haber secreción, vamos a dañar más a nuestro paciente. Entonces, primero, reponer estas hormonas adrenocorticotrópicas y ya después aumentar el metabolismo con las hormonas tiroideas, ¿va? Y después, en cuanto a la hormona del crecimiento, hay que darla solo si estamos seguros, principalmente en los adultos. ¿Por qué? Porque en los adultos es más difícil saber si hay déficit de esta hormona. Porque en los niños, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Ok, pues no está creciendo. Es uno de los datos principales de este déficit de las hormonas tiroideas, de estas hormonas del crecimiento. Pero en los adultos, donde pues ya se llegó a la estatura normal, ¿cómo vamos a saber que falta esta hormona del crecimiento? Pues es un poquito más complicado llegar a este diagnóstico, pero pues obviamente va a haber astenia, debilidad muscular, disminución del tono muscular, etcétera, ¿va? Pero pues esto ya lo vamos a ver en videos próximos. Simplemente aquí como que unas indicaciones les puse aquí del tratamiento, ¿va? Pero en sí el tratamiento es reposición hormonal, ¿va? Esto sería todo por el video de hoy. Aquí les dejo las 2 referencias que utilicé para este video. Y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.